Bien, hermanos, antes de empezar voy a hacer una pequeñita introducción. Leyendo en las Escrituras el libro de los Reyes, encontré algo bien interesante. Y justamente habla de los reyes buenos y malos que hubo en Israel y en Judá. Y encontré qué interesante es que en cada capítulo mencionan los nombres de los reyes. Y aquí nomás para darles un ejemplo, les voy a leer solo una partecita donde habla de Joás de Judá. Está en Segunda de Reyes, capítulo 12, y el primer versículo dice: en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y así sucesivamente aparecen del nombre de varios reyes, especialmente de los que fueron buenos reyes, y menciona, ¿no?, los años en que ellos reinaron, y fueron muchos. La mayoría de ellos reinaron 40, 50 años porque fueron buenos reyes. Y mencionan casi siempre el nombre de la madre. Qué interesante, ¿no? Mencionan el nombre de la madre. Y de los reyes que hicieron lo malo, igual que sus padres, no mencionan el nombre de las mamás. Pero de los reyes muy malvados, también los mencionan. Qué interesante aquí en la Escritura da a notar cuán importante es la influencia de una madre en el hogar, ¿no? Y estos reyes que gobernaron, prácticamente la Escritura nos está diciendo que las madres influenciaron bastante en el modo como ellos gobernaron, para ser buenos o malos reyes, ¿no? Y entonces, basado en eso, yo me sorprendo, hermanos. La mujer tiene mucha influencia y mucho poder sobre los varones y sobre los hijos y sobre la familia. Y ahora entiendo por qué el espíritu de profecía recalca bastante la madre en el hogar, cómo debía ser, cuáles eran los principios con los que ella debía influenciar en su hogar y educar a sus hijos. Y recapitulando el tema anterior, hermanos, habíamos hablado de que la madre era la maestra en el hogar, ¿no es cierto? La madre es la primera maestra y la única maestra de sus hijos, que deberían ser desde los 0 a los 10 años. No nos dice de 0 a 3 años, no nos dice de 0 a 6 años, nos dice de 0 a 10 años o más, dependiendo en el desarrollo físico y desarrollo emocional de su hijo. O sea, eso dependía. O sea que si la madre miraba que a su hijo todavía le falta cierta madurez, la madre pudo haber continuado o puede haber continuado enseñando a su hijo, educando, siendo su maestra tal vez 11 y 12 años más, hasta que vea que su hijo esté totalmente maduro para que pueda salir al campo para predicar. Interesante, hermanos. Entonces aquí el espíritu de profecía una vez más nos dice: la madre debe ser la maestra y el hogar la escuela, donde cada niño recibe sus primeras lecciones, y estas lecciones deben incluir los hábitos de la industria. Vamos a ver más adelante cuáles son esos hábitos de industria. Dice: madres, dejad que los niños jueguen al aire libre, escuchen las canciones de los pájaros y aprendan el amor de Dios expresado en sus hermosas palabras. Y luego sigue diciendo en Patriarcas y Profetas, página 140, enséñeles lecciones simples del libro de la naturaleza y las cosas sobre ellas. Y conforme sus mentes expanden, las lecciones de los libros pueden agregarse y fijarse firmemente en la memoria. Pero también aprendan, incluso en sus primeros años, a ser útiles. Dice, entrenarlos a pensar que como miembros del hogar deben actuar como una parte interesada y provechosa en compartir las cargas domésticas y buscar el ejercicio útil en el desempeño de las tareas domésticas necesarias. Qué importante, hermanos, es enseñar a nuestros hijos a ser industriosos en la casa, o sea, darles deberes, responsabilidades en el hogar. Yo he visto que especialmente en este país los padres tienen esa deficiencia, porque a los hijos no les dan ninguna responsabilidad. Dicen, porque son chiquitos o lo pueden hacer mal, mejor yo lo hago, mejor que se siente, que se mantenga a un ladito, yo lo voy a hacer todo, ¿no? Y eso es lo que sucede. Y por eso es que los niños al final crecen y no quieren apoyar en nada en el hogar.
¿no? Eso lo vemos, porque crecen y no te quieren apoyar nada. O sea, tú le has enseñado a hacerle todo, bueno, continúa haciéndole todo hasta que él tenga unos 30, 20 años y sí continúa en el hogar, ¿no? Y ese círculo va a continuar, porque igual él se va a buscar una esposa, igual que le haga todo, ¿no? Y así continúa, y ellos también le van a dar la misma educación a sus hijos. Qué importante, hermanos, es recalcar esto, que desde pequeños los niños tenían que tener responsabilidades en su hogar. El sello de la deidad manifestado en las páginas de la revelación se ve en las altas montañas, los valles fructíferos y el ancho y profundo océano. Las cosas de la naturaleza hablan al hombre del amor de su Creador. Por señas innumerables en el cielo y en la tierra nos ha unido consigo. Este mundo no consiste solo en tristeza y miseria. Dios es amor, está escrito en cada capullo que se abre, en los pétalos de toda flor y en cada tallo de hierba. Aunque la ambición del pecado ha hecho que la tierra produzca espinas y cardos, hay flores en los cardos, y las espinas son ocultadas por las rosas. Todas las cosas de la naturaleza dan testimonio del cuidado tierno y paternal de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. Sus prohibiciones y mandamientos no se destinan solamente a mostrar su autoridad, sino que en todo lo que hace procura el bienestar de sus hijos. No exige que ellos renuncien a nada que les convendría guardar. Analizando y estudiando este tema, hermanos, encontré que uno de los grandes problemas por los cuales nuestros hijos crecen y luego se van de la iglesia, no quieren estar, no quieren creer en Dios, es porque le hemos enseñado a eso. Le hemos enseñado que Dios es un Dios abstracto, es un Dios que solamente es mero teórico, ¿no? Es un Dios que nosotros no lo podemos palpar, no lo podemos tocar, entonces no lo podemos ver, ellos no lo pueden sentir. Y entonces eso se ha convertido en un desastre, hermanos, por la cual nuestros hijos cuando llegan a tener o llegar a la adolescencia, empiezan a decir, ¿dónde está Dios? Yo no lo conozco. Y qué importante el libro de la naturaleza, porque a través de la naturaleza, hermanos, sus hijos y sus hijas van a palpar quién es Dios. Van a ver quién es, van a sentir quién es Dios a través de la belleza de la naturaleza, de todo el ciclo de vida de los animales, el acariciar un animal, el recoger o ver hojas o sembrar un vegetal o una planta. Hermanos, allí es donde ellos van a palpar y sentir la presencia de Dios. Allí está en su creación. Y entonces, qué tristeza, hermanos, que hoy en día estamos bien lejos todos de la naturaleza. Nos han apartado de la naturaleza. Y pensando en la Agenda 2015, que prácticamente ya se ha desarrollado, esa agenda ya está por completada. La Agenda 2015, donde se tenía que construir las megacities, las ciudades gigantescas, ya están hechos. Dallas es una. La gente vive en pequeños apartamentos, en suburbios, ¿no? Y la Agenda 2030 simplemente es la siguiente fase, porque la gente ya está concientizada a vivir de ese modo. Entonces, para ellos, la siguiente fase del 2030 no les va a ser nada difícil aceptarlos, ¿no? Entonces, hermanos, esa es la realidad que estamos viviendo. A nuestros hijos no les enseñamos que Dios es un Dios real, es un Dios que ellos lo pueden sentir, que lo pueden tocar, que lo pueden ver. ¿Dónde? A través de la naturaleza. Y eso no lo hacemos. Entonces, ese es un punto bien importante, que los padres que están a tiempo, que tienen niños pequeños, ¿no? Empiecen a trabajar ya. Empiecen a trabajar. Enseñarle a sus hijos que con solo ver un nido de un pajarito, ver los pichoncitos en el nido, ahí está Dios. La Escritura lo dice. La Escritura lo dice, ¿no? Y hacerle comparaciones con lo que dice la Escritura. Usted le está enseñando a ver a Dios, a sentirlo, y no a un mero Dios irreal, un mero Dios invisible que ellos no lo ven y por la cual al final ellos dicen, ¿dónde está Dios? No existe. Para ellos no existe Dios. Aquí les puse algunos libros esenciales que toda persona cristiana debería leer antes de ser padre. No esperar a ser padres para ponerse a leer estos libros del espíritu de profecía. Por supuesto, nuestro libro fundamental, las Escrituras, y de ahí vienen los siguientes libros: el hogar cristiano, la conducción del niño, la educación y la educación cristiana. Bien importante y esencial, hermanos, que todos
puedan leer estos libros. Y finalmente, hermanos, vamos a empezar el tema, el programa educativo de Dios. Me encontré este precioso mensaje, me encantó mucho y lo traduje. Seguir el plan de Dios para tu vida siempre dará mejores resultados que seguir tus propios planes. Y eso es cierto. Y si quieres realmente comprobar eso, la Escritura dice, pruébale al Señor. Entonces hay que empezar a experimentar, ¿no es cierto? El propósito de Dios siempre ha estado escrito en su palabra. En Deuteronomio, página 6, nos dice ahí, bien claro, lo hemos leído muchas veces, ¿no es cierto? Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y dice, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, aquí está. Este es el principio, el primer propósito de lo cual Dios puso lo que es la educación. Dice, amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo dice? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y las atarás como señal, ¿dónde? En tu mano. Estarán como frontales en tus ojos. Hermanos, eso quiere decir que nosotros, como la Escritura dice, teníamos que cuidar las 5 avenidas para que el enemigo no nos hiciera caer en sus artimañas y trampas. O sea, todos nuestros sentidos tendrían que estar enfocados en amar a Dios. Es a través de allí donde empezamos a educarnos y educar a nuestros hijos. Vamos a empezar hablando un poquito de las escuelas fundadas de Dios. ¿Dios fundó escuelas? Sí, fundó escuelas, hermanos. Y esto lo que les traigo no es nada nuevo, hermanos. Todo está en Patriarcas y Profetas, capítulo 58. Usted quiere ir ahí, léalo. Y aquí solamente he escogido algunos párrafos bien importantes y también he buscado en otros libros del Espíritu y Profecía. ¿Cuál fue la escuela fundada por Dios? Aquí la tenemos. Dice, con el fin de lograr este objetivo, Samuel, ¿quién fue el encargado de fundar esa escuela? Fue Samuel. Dice, Samuel reunió compañías de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. A estos jóvenes se les llamaba hijos de los profetas. Mientras tenían comunión con Dios y estudiaban su palabra y sus obras, se iba agregando la sabiduría del cielo a sus dones naturales. Los maestros eran hombres que no solo conocían la verdad divina, sino que habían gozado ellos mismos de la comunión con Dios y habían recibido los dones especiales de su espíritu. Gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su saber como por su piedad. Eso eran los profetas, eso eran los maestros de los profetas. Qué interesante, ¿no es cierto? Y Samuel fue y buscó, dice, jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. Esos fueron seleccionados para ser preparados y para recibir los dones de Dios. Dice, mientras el establecimiento de las escuelas de los profetas, dice, se tomaron medidas adicionales para la educación de la juventud. Dice, si un joven deseaba escudriñar más, mire, hermano, estamos hablando de joven, aquí está hablando de niños, no está hablando de niños, está hablando de un joven ya. Dice, si un joven deseaba escudriñar más profundamente las verdades de las palabras de Dios y buscar sabiduría de lo alto a fin de llegar a ser maestro en Israel, las puertas de estas escuelas estaban abiertas para él. Las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndoles hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. Qué importante, hermano, ese es el propósito, ese fue el propósito de la educación. Preparar jóvenes para servir a Dios, para hacer de esta nación que Dios había escogido una nación grande, una nación que mostrara a Dios como el único gobernante. Ese fue el propósito de la educación. Ahora, los alumnos, o sea, estos jóvenes que iban a estas escuelas, tenían un trabajo y uno de esos era cultivando la tierra,
o haciendo otro trabajo manual. En Israel esto no era considerado extraño ni degradante, más bien se consideraba un crimen permitir que los niños crecieran sin que se les enseñara algún trabajo útil. ¿Quiénes? ¿Aquí está hablando de jóvenes? No, está hablando de niños. O sea que el niño tenía que aprender oficio para que cuando ya llegara a la juventud estuviera listo para poder desempeñarse. Por orden divina, a todo niño se le enseñaba un oficio, aun en el caso de tener que ser educado para el servicio sagrado. Muchos de los maestros religiosos se sostenían por el trabajo de sus manos. Aún en el tiempo de los apóstoles, Pablo y Aquila no veían menoscabado su honor porque se ganaban la vida ejerciendo su oficio de tejedores de tiendas. ¿De qué está hablando, hermanos? Trabajo manual, trabajo físico con las manos. No está hablando de trabajos sedentarios, ¿no? Y ahorita si ustedes, díganme cuántos de ustedes hacen trabajo físico, no sé, pero los profesionales especialmente, la mayor parte del tiempo paran sentados enfrente de la computadora. Mucho tiempo, 8 horas, hermanos. Mi hermana es una de ellas. Mis hermanas diría. 8 horas y a veces les piden que se quedan hasta 9 o 10 horas sentados enfrente de la computadora, una vida completamente sedentaria. Y luego, ¿qué viene a causa de eso? Enfermedades. Entonces el propósito fue trabajo físico, labor manual. Y en aquel entonces no era degradante, pero hoy día piensa la gente, ¿no es cierto?, que tener ese tipo de trabajos no es, vamos a decir, no es profesional. Nos sentimos degradados. ¿Por qué? Porque nos han metido eso a la cabeza. Esa es la filosofía que nos han metido. Sea la escuela dirigida de acuerdo con las normas de las antiguas escuelas de los profetas, colocando la palabra de Dios en el fundamento de toda educación. No intenten los alumnos asirse primero de los peldaños superiores de la escalera. Hay quienes han asistido a otras escuelas pensando que podían obtener una educación avanzada, pero se afanaron tanto por alcanzar los peldaños superiores de la escalera que no fueron suficientemente humildes como para aprender de Cristo. Si hubiesen colocado primero sus pies en los peldaños inferiores, habrían hecho progresos aprendiendo más y más del gran maestro. Peldaños superiores, ¿a qué se refiere? Imagino que es las carreras a las que la gente se mete, ¿no es cierto? Pero la mayor parte de los que hacen carrera profesional o tienen un título, casi siempre se enorgullecen de lo que son, ¿no es cierto? Y no muestran humildad y menos obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque en las universidades nuestros cerebros son adoctrinados para sostener el sistema. Y eso es todo. Bueno, eso es con respecto a las escuelas. Hablemos ahora de la educación, hermanos, que Samuel establó, las escuelas que Samuel estableció en aquel entonces, tenía como fundamento la Biblia, las Sagradas Escrituras. Ese era el fundamento de ello. Y el Espíritu y Profecía en Patriarcas y Profetas nos dice en la página 585, como instrumento educador, la Biblia no tiene rival. En la palabra de Dios la mente halla temas para la meditación más profunda y las aspiraciones más sublimes. La Biblia es la historia más instructiva que poseen los hombres. Proviene directamente de la fuente de verdad eterna y una mano divina ha conservado su integridad y pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado más remoto donde las investigaciones humanas procuran en vano penetrar. Hermanos, ese es el primer libro al cual nuestros hijos desde pequeños deben ser expuestos, no otro tipo de libro. Y recuerden que la educación era oral. Entiéndase desde el principio que la Biblia es el fundamento de toda educación. Un estudio fervoroso de la palabra de Dios que transforme el carácter y haga idóneos para servir. Aquí les hice una ilustración acerca de con esta pequeña ilustración les quiero enseñar de que la Biblia es el centro de toda nuestra vida, las Escrituras. Pero ustedes ven que tenemos los libros del Espíritu y Profecía. Yo diría que Dios, hermanos, ha sido tan amoroso, tan cariñoso con nosotros, que Él nos proveyó esto.
¿Por qué? Porque el espíritu de profecía amplía las cosas que a veces no las entendemos en las escrituras. Yo diría que más bien que Dios nos dio los libros del espíritu de profecía, como hacemos en las escuelas, ¿no es cierto? Nos dicen, modifique las tareas, modifique las lecciones para los niños que no lo entienden. Y yo creo que esa fue una modificación de Dios, para que nosotros entendamos mejor cuáles fueron los propósitos, cuáles son sus propósitos. Y ahí lo tenemos, hermanos. Ahí está. Los libros del espíritu de profecía y las escrituras como primer libro, hermanos, es un libro, es un material de guía para nuestras vidas. Ahí está, hermanos. Y aquí les hice un pequeño bosquejo acerca de cómo estudiarlas para los padres, darles las ideas para que ellos se puedan educar. Puse las Sagradas Escrituras como fundamento y de ahí viene las palabras de vida del gran maestro, el discurso del gran maestro, ¿no? Porque es primero conocer a nuestro maestro, a Jesús. Luego el libro que viene, la edificación del carácter, el libro muy importante que todos deberían leer para conocer la psicología, hermanos, de toda persona es Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1 y 2, el servicio cristiano. Y luego la educación, y viene la educación cristiana y la conducción del niño. Esto sería un bosquejo, hermanos, de unas ideas que les estoy dando para que ustedes puedan empezar a educarse, a leer, para empezar a educar a sus hijos. Es bien importante. Al darnos el privilegio de estudiar su palabra, el Señor ha puesto delante de nosotros un rico banquete. Muchos son los beneficios que deriva de alimentarse de su palabra, que Él representa como su carne y su sangre, como su espíritu y su vida. Al comer su palabra aumenta nuestra fuerza espiritual, crecemos en la gracia y el conocimiento de la verdad, se forman y fortalecen hábitos de dominio propio, las flaquezas de la infancia, inquietud, caprichos, egoísmos, palabras apresuradas, actos apasionados desaparecen y en su lugar se desarrollan las gracias de la virilidad y la feminidad cristiana. Hermanos, qué importante. ¿Se dan cuenta? Hermanos, a veces decimos, no, pues yo ya he sido educado con todo, porque yo tengo todo eso en mi corazón. Yo soy egoísta, yo soy impaciente, yo no puedo hacer reformas en mi hogar. Hermanos, nos está diciendo aquí que la Escritura, la palabra de Dios, si la estudiamos fervorosamente, dice, tiene el poder para transformar completamente nuestras vidas, para hacernos entender cuál es mi rol como madre, como mujer en el mundo, cuál es mi rol como padre en mi hogar y en el mundo y en mi iglesia. La Escritura, hermanos, es bien fundamental que todas las empecemos a estudiar. Si no lo ha empezado, empiece a estudiar, hermanos. Empiece a estudiar pidiendo la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a guiar, le va a hacer entender cosas que nunca entendía. Y tal vez usted dirá, yo leo pero no entiendo la Escritura. Es que lee porque sin pedir la presencia del Espíritu Santo. Pero si usted lo pide, Dios le va a hacer entender. Y usted podrá leer el mismo capítulo varias veces y Dios le hará entender diferentes mensajes en cada capítulo y en cada versículo. Y le digo por experiencia propia. Les digo que estoy volviendo a leer las Escrituras. Es como que Dios me está abriendo más conocimiento de lo que hace muchos años había leído. Y decía, wow, ahora lo entiendo mejor que antes. Es que Dios a través de su hermano nos educa y nos prepara para llegar al cielo. Ahora hablemos, hermanos, un poquito acerca del maestro educado por Dios. Recuerden que es bien importante que el maestro, que su joven hijo va a ir a la escuela, como debía ser. Dice, maestros dedicados a la obra de la escuela con diligencia y paciencia. Comprender que el vuestro no es un trabajo común. Estáis trabajando para este tiempo y para la eternidad, amoldando la mente de vuestros alumnos para que entren en la escuela superior. Todo principio correcto, toda verdad aprendida en una escuela terrenal nos hará progresar en esa proporción en la escuela celestial. Entonces, ¿cuál es el propósito de un maestro, hermanos? Educar para la eternidad. Pero hoy en día, en nuestras escuelas, los maestros, ¿para dónde educan?
¿Para qué? Para vivir en esta tierra y para tener las comodidades. ¿Y para qué? Para seguir manteniendo el sistema de este mundo, el sistema económico, político, social de este mundo. Para ahí nos educan. Como Cristo anduvo y conversó con sus discípulos durante su ministerio en esta tierra, así nos enseñará en la escuela celestial, guiándonos por las márgenes del río de aguas vivas y revelándonos por las márgenes de verdades que esta vida permanecerán ocultos como misterios debido a las limitaciones de la mente humana tan perjudicada por el pecado. En la escuela celestial tendremos oportunidad de alcanzar paso a paso las mayores alturas del saber. Allí, como hijos del Rey Celestial, moraremos para siempre con los miembros de la familia real. Allí veremos al Rey en su hermosura y contemplaremos sus encantos sin par. Hermanos, ese es el propósito de un maestro, conducir a los alumnos hacia el cielo. Siendo fieles en la escuela, debéis demostrar que estáis trabajando basados en principios fundamentales, principios que prepararán a los alumnos para entrar por las puertas de la perla, de la ciudad celestial. La salvación de las almas es de mucho más valor que la simple preparación intelectual. Una jactanciosa ostentación de saber humano, la manifestación de orgullo por la apariencia personal, no tiene valor. El Señor aprecia la obediencia a su voluntad, porque el hombre puede glorificar a Dios únicamente si anda humilde y obedientemente delante de Él. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuál es el propósito entonces de educar a nuestros hijos? Salvación de las almas. Esa es nuestra misión. Y esa es la educación que todo maestro debe guiar a los niños, para que ellos aprendan a qué, salvar las almas, colaborar con Dios para eso. Los maestros han de estar familiarizados no solo con la teoría de la verdad, sino que también deben tener un conocimiento experimental del camino de la santidad para conducir a los jóvenes a las fuentes de la verdad, al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. El conocimiento es poder para bien únicamente cuando está unido con la verdadera piedad. Un alma vaciada de Dios será noble. Cuando Cristo mora en el corazón por la fe, seremos sabios a la vista de Dios. Me recuerdo hace muchos años atrás cuando mi papá, él desde muy pequeñitos nos inculcaba y nos decía, ustedes tienen que ir a la universidad, porque tus tíos están en la universidad. Y le voy a decir, casi todas las veces las conversaciones que teníamos con mi papá era ese punto, que ustedes tienen que ir a la universidad porque tus tíos están ahí. Y mi papá a mis tíos los ponía en un pedestal alto, nos hacía ver que eran los mejores hombres, los más sabios. Y nosotros nos imaginamos como niños, wow, que mi tío era, el mejor de los tíos, el más bueno. Como niños pensamos siempre en bondad. Pero cuando fuimos creciendo, hermanos, y conocimos a mis tíos tenían un montonón de errores y defectos, no tenían principios. No había en ellos nada de lo que como niños pensábamos, bondad, amor, sabiduría. No, hermanos, sí, se habían graduado de universidad, pero no había nada de principios en sus vidas. Y eso es lo que está sucediendo hoy en la actualidad. Todos buscamos conocimiento, ¿no es cierto? Tener carrera, subirnos hasta el más alto peldaño, tal vez, maestrías, doctorados, PhDs, tal vez, ¿no? ¿Para qué? Para enorgullecernos de nuestro conocimiento, pero sin principios no vale para nada. Porque ¿qué dice aquí? Un alma vaciada del yo será noble. Cuando Cristo mora en el corazón por la fe, seremos sabios a la vista de Dios. ¿Quién está educando a tus hijos hoy en día? El Espíritu de Profecía nos dice, hay dos clases de educadores en el mundo. Una clase son aquellos a quienes Dios hace canales de luz y la otra clase son aquellos a quienes Satanás usa como sus agentes, que son sabios para hacer el mal. Una clase contempla el carácter de Dios y aumenta el conocimiento de Jesús, a quien Dios ha enviado al mundo. Esta clase se entrega totalmente a aquellas cosas que traen la iluminación celestial, la sabiduría celestial,
a la elevación del alma. Y continúa diciendo, en la conducción cristiana, toda capacidad de su naturaleza se somete a Dios y sus pensamientos son llevados cautivos a Cristo. La otra clase está en alianza con el príncipe de las tinieblas, que está siempre en la alerta de que puede encontrar una oportunidad para enseñar a otros el conocimiento del mal. Si se le hace lugar, no tardará en abrirse camino en el corazón y la mente. Y la pregunta una vez más, ¿quién está educando a tus hijos hoy en día? ¿Es un maestro educado por Dios o es un maestro educado por el enemigo? Bien claro, aquí nos explica que solo hay dos tipos de maestros. En las escuelas públicas, ¿qué tipos de maestros vemos? ¿Habrá maestros educados por Dios o habrá maestros que solamente están educados por el enemigo? Ustedes, yo pienso que hagan su conclusión, ¿no es cierto? Saquen su conclusión. Porque en las escuelas, hermanos, no se les enseña a los niños nada de principios buenos. Ninguno, hermanos. Tergiversan más bien la mente y recuerden, los adoctrinan simplemente para ser un esclavo más en este mundo. Ahora hablemos acerca de las escuelas programadas por Dios. Las escuelas programadas de Dios tenían que, en Proverbios 9:10 nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Y el Espíritu de Profecía nos sigue diciendo, la ley de Dios es un reflejo de su carácter. Por eso dice el salmista, todos tus mandamientos son justicia y de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Salmo 119, 172, 104. Dios se nos ha revelado en su palabra y en las obras de la creación. Por el libro de la inspiración y el de la naturaleza hemos de obtener un conocimiento de Dios. Y aquí viene nuestra escuela primaria o elemental. Esto es, hermanos, basado en los planes de Dios. Recuerde que esto no está basado en el plan del gobierno de este país o de cualquier otro gobierno. El Espíritu Profecía lo asevera. Y si he preparado esto, hermanos, también les quiero decir que he puesto parte de mi experiencia como maestra para poder darles algunas ideas y bosquejos de cuál sería la currícula que usted debería seguir en el plan de educación en su hogar. Habíamos visto en el tema anterior, hermanos, que la escuela primaria o elemental, donde tendría que realizarse en su hogar, y tenía que ser de 0 a 10 años. Esa es la escuela primaria o elemental en su hogar. ¿Debíamos enseñarle con libros? No. Tenía que ser todo basado ¿en qué? En el libro de la naturaleza. Desde los más remotos tiempos, los fieles de Israel le prestaron mucha atención al asunto de la educación. El Señor había indicado que a los niños, aún desde sus primeros días, se les instruyera acerca de su bondad y grandeza, especialmente cómo se revelaba en su ley y en la historia de Israel. Por eso le digo, hermanos, el mayor problema de nosotros es que a nuestros hijos nos han apartado. No voy a decir, el gobierno, este sistema nos ha alejado de la naturaleza. ¿Por qué? ¿No se da cuenta que el enemigo ha sido bien estratégico al alejarnos de la naturaleza? Para que no veamos a Dios, para que no palpemos a Dios, no sintamos su presencia a Dios. Nos han alejado. Porque ahora qué difícil, hermanos, queremos ir al campamento y tenemos que pagar. ¿Quieres tú ver la naturaleza, los lugares más preciosos de este mundo? Y tienes que pagar. Y están muy lejos de las ciudades, para los cuales solamente los que son ricos disfrutan de todo eso. Pero los ricos disfrutan solamente para su propio entretenimiento, no para su enseñanza. Pero Dios puso la naturaleza para educar a nuestros hijos. Mediante el canto, la oración y las lecciones de la Escritura, las madres tenían que enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que a medida que recibiesen en el corazón los principios de esa ley, la imagen de Dios se delinearía en la mente y en el alma. En la escuela y en el hogar, gran parte de la enseñanza era oral.
pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y los rollos de pergamino de las escrituras del Antiguo Testamento se abrían a su estudio. ¿Quiénes? Los jóvenes, hermanos. Los jóvenes recién aprendían a leer, pero los niños, toda su enseñanza era oral y en la naturaleza, porque allí ellos podían palpar y sentir la presencia de Dios. Pero cuando el joven ya estaba seguro que esa existencia, que Dios existía y que ellos ponían su dependencia y fe en Él, entonces ahí recién se les introducía, empezaban a aprender a leer los rollos de los pergaminos, de las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta, hermanos, que ese era el modo sistemático que Dios dio? Ese es, hermanos. Ahora yo quiero que ustedes comparen con las escuelas elementales o elementales de este país. No se comparan en nada, hermanos. ¿Qué les puedo decir? ¿Que en las escuelas sus hijos van a aprender acerca de Dios? No. A sus hijos desde pre-K, chiquititos, 4 años, les meten libros y libros y libros y libros. Y pobres niños, crecen depresivos, crecen llenos de ansiedad, crecen nerviosos y crecen sin Dios, lo más triste. Aquí les doy mi idea. Por supuesto está basado en todo lo que es el Espíritu y Profecía y en los 4 libros que les mostré al principio, de la educación cristiana, la conducción del niño, la educación. Específicamente habla de que nosotros debemos enseñar en su hogar, los padres como maestros, tienen que tomar en cuenta estos puntos bien importantes. La formación del carácter, la ciencia de la naturaleza y la educación física. En la formación del carácter, usted tenía que enseñar esas preciosas virtudes que hoy día ningún niño sabe y ningún padre tampoco. Tenía que ser sencillez, cortesía, agradecimientos, alegría, honradez, integridad, confianza y honor. ¿Los niños saben estos conceptos? Ni se la saben. La ciencia de la naturaleza era... ¿Qué cosa usted aprendía con la ciencia de la naturaleza, hermanos? Mucho, hermanos. Con el libro de la naturaleza usted aprendía ciencias, biología, química, arte, música, matemáticas, geografía, estudios sociales. En estudios sociales usted aprendía la formación de la familia, aprendía la sociedad, familias disfuncionales, decadencia del mundo, conflicto entre el bien y el mal. Hermanos, en la naturaleza está todo para enseñar a nuestros niños, de forma integral, sin necesidad de ponerlos en los libros. Y el desarrollo de la educación física, ¿qué habla? Desarrollo de la motora fina y gruesa, coordinación de espacio y tiempo, alimentación, los 8 remedios naturales, la vestimenta, la temperancia. ¿Cuándo? En la elemental, hermanos, de 0 a 10 años. Su hijo ya tendría que saber todo esto, de 0 a 10 años. Luego los otros vienen lecciones básicas cristianas. ¿Cuáles eran? Obediencia, dominio propio, reverencia, respeto, tranquilidad, amor, modestia, humildad y etcétera, otras más virtudes. ¿Cuántos de nuestros niños saben todo esto? Ninguno. Es muy difícil. Ahora, cuando uno trata de enseñar a nuestros hijos dominio propio, reverencia en la iglesia o respeto, muy difícil porque no lo han aprendido desde pequeñitos. Y muy difícil que se les quede eso. Lecciones de virtudes prácticas, utilidad, laboriosidad, perseverancia, abnegación, generosidad, previsión, economía, ahorro, matemáticas, etc. Usted puede y podía enseñar todas estas cosas de acuerdo al Espíritu y Profecía en la elementaria, o sea, en la escuela primaria. ¿Dónde? En su hogar, no en las escuelas públicas. Y ahora, si su niño estaba desarrollándose muy bien físicamente y emocionalmente, usted podía entrar a lectura de 7 a 10 años. Recuerden, hermanos, que aquí he puesto mis ideas como maestra basado en mi experiencia, parte de mis ideas. ¿Ok? Entonces, lectura, usted podía empezar a introducir de 7 a 10 años. Comprensión de la lectura a través de las escrituras, la caligrafía, la ortografía, la escritura, la fonética, etc.
¿Dónde? También usted puede enseñar esto en la naturaleza. Tan fácil es agarrar un palito y en el lodo o en la tierra empezar a que los niños empiecen a escribir las letras, el alfabeto, las vocales, los números, las figuras geométricas. Hermanos, todo era a través de la naturaleza. Esto es en cuanto a lo que es la escuela elemental, que sería el homeschool, que sería la educación que usted haría en su casa con sus niños. Y recuerden que la currícula de Dios primero es la naturaleza y luego recién, a partir de los 10 años, usted podía integrar las otras materias. Y aquí nos manda la escuela intermedia y secundaria. La escuela intermedia y secundaria, hermanos, como ustedes ven ahí los dibujos, esa es la escuela intermedia y secundaria. No una escuela donde te meten a qué. Que tienes que aprender biología, que tienes que aprender ciencias, que tienes que escribir, matemática, aritmética, álgebra, que tienes que estudiar, toma este examen, toma el otro. Hermanos, este es el propósito de Dios de la escuela intermedia y secundaria, basado en la gran comisión en Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, las escuelas intermedias y secundarias tenían el propósito de preparar misioneros. No era que se tenían que graduarse y luego que tenían que ir a college. Hermanos, tenía que prepararse misioneros para mandar al campo misionero, al campo de labor. Ese es el propósito, hermanos. Pero ahora yo quiero que ustedes comparen. El Espíritu de Profecía nos dice: es importante que tengamos escuelas intermedias y secundarias. Nos ha sido confiada una gran obra, la proclamación del mensaje del tercer ángel a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenemos tan solo pocos misioneros. Desde nuestra patria y del extranjero nos llegan muchos urgentes pedidos de obreros. Y ahora, que hablaba de deberes prácticos, hermanos. Un poquito retrocedo otra vez. Ese era el propósito de las escuelas intermedias y secundarias, la preparación de misioneros. Lo cual en las escuelas públicas no se hace. No tienen, está fuera de los propósitos de Dios, hermanos. Y luego, en la intermedia y la secundaria, ellos tenían que aplicar los deberes prácticos de la vida. Dice: y ahora, como en los tiempos de Israel, cada joven debe recibir instrucción sobre los deberes de la vida práctica. Cada uno debe adquirir el conocimiento de algún ramo del trabajo manual por el cual, en caso de necesidad, podrá ganarse la vida. Esto es indispensable, no solo como protección contra las vicisitudes de la vida, sino también a causa de la influencia que ejercerá en el desarrollo físico, mental y moral. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 588. Todo estudiante debe dedicar una porción de cada día a un trabajo físico activo. Así se adquiriría hábitos de aplicación y laboriosidad, y se formaría un estudio de confianza propia, al mismo tiempo que se escudaría al joven contra muchas prácticas malas y degradantes que tan a menudo son los resultados del ocio. Todo esto cuadra con el fin principal de la educación, porque al estimular la actividad, la diligencia y la pureza nos ponen en armonía con el Creador. Hermanos, entonces, ustedes vean, bien importante cuál es qué cosa, el trabajo físico activo. Eso era primordial y es primordial en la educación de nuestros hijos. ¿Para qué? Eso los iba a cuidar de la ociosidad. Es lamentable ver, hermanos, que en nuestras escuelas, en la escuela bastante se enseña entretenimiento, bastante entretenimiento. Y los jóvenes, en su tiempo libre, ¿a qué se dedican? Los que están en la secundaria, ¿a qué se dedican en su tiempo libre? Video games, chateo, Facebook,
Instagram, no sé, juegos virtuales. Hoy en día está pasando eso. O si no, vamos con el amigo allá, aquí, vamos a tomar. Cuando yo llegué a este país con mi hijo, o quien estaba pequeñito, yo miraba a un grupo de jovencitos, ¿no?, con sus mochilas. Y era después de la escuela. Y yo los veía y yo decía, wow, esos niños qué buenos niños son, porque en mi país el hecho que uno tenía mochila es que estabas llevando tus libros, porque estabas estudiando. Yo decía, qué aplicados son esos niños, Joaquín. Le decía, mira, esos niños también aplicados, porque mira, se van a estudiar juntos. Imagino que hacen la tarea juntos. Fueron pasando los años, hermanos, y finalmente entendí que ese grupito de niños no eran libros lo que llevaban en la mochila. Miren, pasaron muchos años. Hermanos, eran sus bebidas alcohólicas y drogas que llevan en las mochilas. Y buscaban escondrijos ahí entre los árboles, donde estaba bien desolado, y ahí se reunían, y ahí se drogaban, y se alcoholizaban, y fumaban. Yo dije, ahora ya entiendo por qué esos niños andaban ahora con mochilas. Tiempo libre, no tienen nada que hacer después de la escuela. Libertinaje, hermanos, mucho. Ahí es donde los niños aprenden que la ociosidad los lleva a mucho vicio. Aunque hubiera seguridad de que uno no habría de depender de trabajo manual para mantenerse, debe sin embargo aprender a trabajar. Sin ejercicio físico, nadie puede tener una constitución sana ni una salud vigorosa, y la disciplina del trabajo bien regulado no es menos esencial para desarrollar una inteligencia fuerte y activa y un carácter noble. Entonces, hermanos, eso era primordial en la secundaria, actividad física. Eso era la salvaguardia de todos los vicios que hoy en día muchos adolescentes están metidos. Y aquí les traigo un bosquejo más o menos de la currícula que se podría, ¿no?, dándoles idea a ustedes cuál sería la currícula que se seguiría en la educación intermedia y secundaria. Está basado, por supuesto, en lo que el Espíritu Profecía habla y algunas de mis ideas como maestra. Las Sagradas Escrituras sería el primer curso. Ahí usted enseñaría la ciencia de la salvación, el modelo celestial y las profecías. La siguiente materia sería la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aprender de los pioneros, los fundadores, la historia de hoy y el nuevo orden mundial. Nuestros adolescentes desconocen acerca de la profecía, del nuevo orden mundial, qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo. Y si ellos desconocen, no están siendo preparados para ser discípulos de Cristo, porque no saben, ignoran, total ignorancia. Entonces, si ellos no saben, no les interesa tampoco. La formación del carácter, bien importante, lo recalca muchas veces el Espíritu Profecía. Era psicología, se les tenía que enseñar psicología, la salud mental, escuela para padres, la influencia prenatal. ¿Quiénes? Nuestros adolescentes, hermanos. Ellos tenían que ser educados, o deberían ser educados en todas estas ramas. No esperar la college para llevar psicología, no esperar ir a la universidad para que me enseñen acerca de salud mental, no. El propósito de las escuelas intermedias y secundarias era prepararlo en todo eso. Y luego, las ciencias. Enseñarle más profundo, anatomía y fisiología, biología y genética, los organismos modificados genéticamente y el ambiente. En otras palabras, usted le estaba enseñando a los niños que hoy en día todo está siendo OMG, modificado genéticamente. Ellos deberían saber esto. ¿Con qué propósito? Para que ellos también aprendieran a cultivar sus propios vegetales. Ellos tendrían que aprender esto. Usted enseñando anatomía, o ellos aprendieron anatomía y fisiología, ellos entenderían bien el funcionamiento de su cuerpo y cómo protegerlo, cómo prevenir enfermedades. Todo, hermano, tiene un propósito acerca de las ciencias, el libro de la naturaleza, todo está metido allí. Y luego la salud pública. En la salud pública
Se tendría que enseñar las enfermedades comunes y su prevención, los 8 remedios naturales más profundizados. Recuerde que eso ya se le había enseñado en la elemental, en su casa, de 0 a 10 años. Luego se le enseñaría la medicina alternativa, la diversidad de culturas y religiones. Al menos lo más básico, para que ellos estuvieran bien preparados. ¿Para qué? Para salir misioneros, hermanos. Recuerde que el propósito de la intermedia y la secundaria era preparar misioneros. Y luego tenemos las habilidades manuales, aprender la agricultura o agronomía. Usted sabe que ahorita esto es primordial que todos aprendamos, porque ahorita todo genéticamente está siendo modificado. Y solo sabiendo cómo funciona todo ese sistema de la agronomía, de la agricultura, usted va a saber cómo cuidar, cómo mantener una tierra llena de esos pesticidas, de estos insecticidas que ponen en las tierras. Otra rama que se le debería enseñar en la intermedia y la secundaria: pilotaje, carpintería, mecánica, electricidad y otras más. Masajes, hidroterapia, primeros auxilios, costura, bordados, tejidos, corte de cabello, etc. La tecnología, la media para predicar el evangelio, radio, televisión, camarógrafos, impresores, etc. y otras pequeñas ramas que serían técnicas para que los niños salieran bien preparados para ser misioneros. Imagínense, hermanos, si sus hijos recibieran este tipo de educación. Yo diría ya, por año, son 5 años, que sean de los 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿cuántos? 7 años tal vez, que en cada año aprendiera diferentes habilidades manuales. ¿No estaría bien preparado para ser un gran misionero y para poder defenderse trabajando en lo que, dando estas habilidades? Imagínense un misionero bien preparado y con mucho conocimiento en agricultura. Vamos a decirle en carpintería, que aprenda a hacer primeros auxilios. Hablando de los varones, ¿no es cierto? O la tecnología, que sepa cómo funciona la radio, cómo usar la media para predicar el evangelio, cómo hacer el uso de la televisión, de las cámaras, cómo hacer el funcionamiento. Hermanos, un misionero así, que en 5 años se aprenda 5 diferentes habilidades, hermanos, estaría completamente preparado para el campo misionero y la labor misionera. ¿Se dan cuenta, hermanos? Con este tipo de educación, que era el plan de Dios, y es el plan de Dios todavía, hermanos, nuestros hijos saldrían como Daniel, como Moisés, como José, listos para la labor y para defender sus principios donde quiera que vayan. Y van a estar completamente preparados. Dios no ordena que los jóvenes tengan menos aspiraciones. Los rasgos de carácter que dan éxito y honores a un hombre entre sus semejantes, el deseo inextinguible de algún bien mayor, la voluntad indomable, los esfuerzos arduos, la perseverancia incansable, no deben eliminarse. Por la gracia de Dios, deben encauzarse hacia fines que superen los intereses egoístas y temporales, como los cielos son más altos que la tierra. Hermanos, la formación del carácter es y era muy importante para nuestros niños. Se me ha presentado con enérgica insistencia la necesidad de establecer tales escuelas. ¿Qué está hablando? ¿Escuelas elementales? No, está hablando de escuela intermedia y secundaria. Ese fue el propósito con la cual hoy en día se hicieron las escuelas adventistas, pero se tergiversaron después. Dice, a causa de la cruel negligencia de muchos padres de su deber de educar debidamente a sus hijos en el hogar, muchos padres y madres han parecido creer que si ponían en las manos de sus hijos las riendas del dominio, o sea, autoridad sobre ellos, se desarrollarían en jóvenes y señoritas útiles. Pero el Señor me ha instruido acerca de este asunto. En visiones de la noche he visto junto a esos hijos descuidados al que fue arrojado de los atrios celestiales, porque originó el pecado. El enemigo de las almas estaba alerta para ver las oportunidades de ganar el dominio de la mente de todo niño cuyos padres no le habían dado instrucción fiel acerca de las trampas de Satanás.
¿Se da cuenta, hermanos? Y ahora yo lloro y lloro, porque yo insulsamente creí que a mi hijo lo había preparado para servir a Dios, pero en mi total ignorancia, ahora mis ojos se abren y dije, ¿qué he hecho con mi hijo? Y es bien claro lo que dice, hermanos, y yo lo siento eso. Dice, sí, al lado de nuestros hijos, adolescentes y jóvenes que hoy día están, hermanos, están los demonios rodeándoles, ahí está, el espíritu Satanás está en sus corazones, literalmente diciéndoles. O sea, nuestros hijos los estamos perdiendo. Pero para mis padres que todavía tienen niños pequeños, hermanos, ustedes están a tiempo. Ustedes están a tiempo. Puede ser que algunos pregunten acerca de establecer estas escuelas, porque parece que el Espíritu de Profecía también otra vez nos dice, establezcan estas escuelas. Mira, nuestros jóvenes se están perdiendo, no saben a dónde ir. Llegan a los 17, 18 años, están perdidos, sin identidad. ¿Qué hacer con su vida? Crecen con mucho resentimiento y odio hacia los padres, odio a todo lo que ven. Y luego no quieren escuchar a nadie. Hermanos, eso es lo que está pasando. Dice, puede ser que algunos pregunten, ¿cómo se han de establecer tales escuelas? No somos un pueblo rico, pero si oramos con fe y permitimos al Señor que obre en nuestro favor, Él abrirá delante de nosotros caminos para establecer en lugares retraídos pequeñas escuelas para la educación de nuestros jóvenes, no solo en las escrituras y el saber que se obtiene de los libros, sino en muchos ramos de trabajo manual. Todo hombre y mujer de nuestras filas, sean padres o no, debieran interesarse intensamente en la viña del Señor. No debemos permitir que nuestros hijos se desvíen al mundo y caigan bajo el dominio del enemigo. Subamos en auxilio del Señor contra los poderosos. Hagamos cuanto podamos para hacer de nuestra escuela una bendición para los jóvenes. Dice, sean padres, hombres y mujeres, sean padres o no, todos deberíamos ir en auxilio de Dios para proteger a nuestros jóvenes y para darles la enseñanza que ellos merecen, para ser los discípulos, soldados de Cristo y misioneros para su servicio. Maestros y alumnos, podéis hacer mucho para obtenerlo, llevando el yugo de Cristo, aprendiendo diariamente de Él su mansedumbre y humildad. Los que no están relacionados directamente con la escuela pueden contribuir a que sea una bendición dándole su cordial apoyo. Así seremos colaboradores con Dios y recibiremos la recompensa de los fieles, a saber, una entrada en la escuela de lo alto. The Review en Gerald, 17 de septiembre de 1902. Hermanos, parece que el Espíritu de Profecía también nos vuelve a decir, establezcan esas escuelas, protejan a sus jóvenes, protéjanlos. Ahora hablemos un poquito, hermanos. ¿Qué está pasando en las escuelas, en la intermedia y en la high school? Claro, en la high school, cuando un joven se gradúa, yo no sé, ¿será el día más feliz de sus vidas? Que un joven termine la high school, la secundaria. Bueno, para muchos padres, qué felicidad. Para muchos jóvenes, felicidad será haber cumplido con esos 5 años de preparación, se dice, pero ¿qué tipo de preparación? Hermanos, aquí justamente haciendo este estudio, viéndolos con esa ropa que también yo un día me la puse, la toga, en día de mi graduación, pero eso fue en la universidad, no allá en Perú, normalmente no se hacía en la secundaria. Yo diría que era el día más feliz de mi vida, no, era el día más lleno de ansiedad, terminé ese año, porque estaba preocupado y decía, ¿y ahora dónde voy a ir a buscar trabajo? Y pensando en la color y en la forma del sombrero y la ropa, la toga que me puse a investigar un poquito más y encontré algo bien interesante. Jordan Maxwell escribió un libro, Matrix of Power.
es un investigador especialista en teología y desde 1949 él estaba, pues si no predicando, hizo bastante investigación acerca del nuevo orden mundial y de toda la simbología ocultista que existe en este país. Bueno, y descubrí algo bien interesante también. Los morteros cuadrados o sombreros de graduación son, por supuesto, dice, utilizados por los masones para su amoldamiento a su forma de vida. El día de la graduación se convierten en un alumni, en un alumno. ¿Alumno de quién? De los masones. Todo tiene que ver con la masonería. Todo tiene que ver con el control de la educación en este país. Y luego él da 2 pasos. Dice, el primer paso, dice, tú pagas your tuition. En inglés dice tuition, o sea, tu matrícula. Interesante, tú pagas para entrar en el universo donde ellos te van a enseñar, donde te despojan de tu intuición, o sea, de tu razonamiento. No te dejan razonar, no te van a dejar pensar y te adoctrinan para sus propósitos. Paso 2. Los que llegan a grados más elevados como el máster, recibes, que dice, un Masters, grado masónico, mientras llevas el sombrero de graduación masónico. Y culto a Saturno al vestir la túnica negra para convertirte en un alumno iluminado. En otras palabras, eres parte de ellos. La graduación significa incrementar o retardar el progreso. El verdadero significado de la graduación es el adoctrinamiento gradual que hacen a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos jóvenes para sostener este sistema. Una vez graduado, se ha perfeccionado en el arte de pensar en caja. Think in a box, dice. Pensar en caja. ¿Qué quiere decir? Que simplemente tu visión no es corta. ¿Okay? Tú no puedes pensar más allá de los linderos de tener que estudiar, tener una carrera, trabajar, tener tu casa y ahí se acabó toda tu vida. Una vez graduado, se ha perfeccionado el arte de pensar, listo para mezclarse en el sistema y trabajar. Eso es lo que nos da en las escuelas secundarias, en las universidades de ahora. Para que los goyim, es una palabra hebrea que significa gentiles, no tengan tiempo de pensar y tomar nota. Sus mentes deben ser desviadas hacia la industria y el comercio. Así, todas las naciones serán engullidas en la búsqueda de la ganancia y en la carrera por obtenerla, para que no se den cuenta del enemigo común que los manipula a todos. Hermano, eso es la graduación. Y mi intuición estaba correcta cuando yo pensé que también eso debería ser un símbolo ocultista. Y lo es, hermanos. Estamos conduciendo allá a nuestros hijos. Ahora los gradúan desde kinder, los gradúan en intermedia, los gradúan en la high school, los gradúan después que termina la universidad, se gradúa cuando hace una maestría, se gradúa cuando hace un doctorado, se gradúa cuando hace un PhD. O sea que son los niveles de grados que usted está pasando. ¿Cuándo? En el campo de la masonería. Eso es lo que está sucediendo. Ustedes ven ahí los uniformes de las togas. Ustedes ven esa tremenda ropa que están puestos, la principal se llama la toga. El sombrero, ese cuadrado que ustedes ven es el birrete. Esa cintita o cordón que usted ve es la borla. Y lo que llevan en su cuello se llama esclavina. Su nombre lo dice, esclavina. Nos han puesto el lazo para esclavizarnos. Ahí está toda la simbología, hermanos. La borla, cuando usted pasa del lado derecho al izquierdo, usted ya se convirtió en un alumno iluminado. Entró a pertenecer a la secta masónica. Y no nos dimos cuenta. Eso es la filosofía, hermana. Para allí vamos. ¿Cuánta diferencia
medía entre aquella escuela donde enseñaban los profetas de Dios y nuestras instituciones modernas de saber. Cuán pocas escuelas pueden encontrarse que no se rijan por las máximas y costumbres del mundo. Hay una falta deplorable de gobierno y disciplina. Es alarmante la ignorancia que existe acerca de la palabra de Dios entre los que se llaman cristianos. Las conversaciones triviales y el mero sentimentalismo pasan por enseñanza en el campo de la moral y de la religión. La justicia y la misericordia de Dios, la belleza de la santidad y la recompensa segura por el bien hacer, el carácter odioso del pecado y la certidumbre de sus terribles consecuencias no se recalcan en la mente de los jóvenes. Las amistades perversas están instruyendo a la juventud en los caminos del crimen, de la disipación y del libertinaje. ¿Dónde? En nuestras escuelas, en las escuelas públicas del gobierno y cualquier otra escuela, privada o pública. Ese es el sistema que todos estamos siguiendo, hermanos. La filosofía a la cual fuimos adoctrinados y para ahí estamos conduciendo a nuestros hijos. Un poquito me puse a pensar y dije, ¿qué pasa realmente cuando realmente uno se gradúa? Ya sea de la high school, o sea de la secundaria o de la universidad. Pueden suceder 4 cosas que pienso que pueden suceder. O estudias para hacer una carrera universitaria y te conviertas en profesional, conocido como white collars, ¿no es cierto? Doctores, ingenieros, abogados, enfermeras, maestros. El otro opuesto sería convertirte en un obrero, llamados blue collars, obreros para trabajar en los restaurantes de comida rápida, en las fábricas, ¿no? En limpiando casas, oficinas, ese sería el trabajo. Otro, llegar a ser criminal y finalmente terminar en la cárcel. Y el otro, terminar en vicios y la vagancia. Ahí es donde terminan, podría decir, tal vez no todos los problemas que hay, tal vez hay más, pero ahí es donde nos conduce. ¿Qué pasa cuando alguien se termina la universidad? Se gradúa, ¿y cuál es el propósito de su vida? O sea, ¿qué cosa va a hacer después? Hermanos, entretenimiento. Ese es el propósito. Una vez que los jóvenes que se gradúan en la universidad o la secundaria y empiezan a trabajar, empiezan a ganar su dinero, el primer propósito o pensamiento que se les viene a su cabeza es ¿qué? Entretenimiento. Van a empezarse a comprar todo lo que ellos quisieran. Entretenimiento, para entretenerse. Y entre los que mayormente priman son los paseos turísticos, ¿no es cierto? Video games en la casa, juegos virtuales, banquetes en los restaurantes o a su casa, donde usted quiera, ¿no? Discotecas, películas, juegos de apuestas, Las Vegas. Hermanos, para ahí van. Empiezan, eso es lo que está sucediendo, ahorran dinero para irse o a hacer diferentes entretenimientos. Son muchos aquellos cuyo corazón se conduele bajo una carga de congojas porque tratan de alcanzar las normas del mundo. Han elegido su servicio, aceptado sus perplejidades, adoptado sus costumbres. Así su carácter queda mancillado y su vida convertida en carga agobiadora. A fin de satisfacer la ambición y los deseos mundanales, hieren la conciencia y traen sobre sí una carga adicional de remordimiento. La congoja continua desgasta las fuerzas vitales. Nuestro Señor desea que pongan a un lado ese yugo y servidumbre. Hermano, nos está pidiendo el Señor que salgamos de ese sistema. Es una servidumbre, es esclavitud. Propósito, entretenimiento, número 1, pero junto con el entretenimiento, hermanos, luego viene ¿qué? Mucha aflicción. Porque una vez que tú empiezas a ganar tu dinero, las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias, y entonces vienen las deudas. Y cuando no los puedes pagar, mucha aflicción. Ustedes leyendo la escritura, hermanos,
He encontrado que uno de los primeros propósitos de Satanás es llevar a la gente al suicidio. Y usa muchas maneras, ¿no? Divorcio, agobio. Usted está trabajando, sí, tiene un trabajo estable, todo, pero tiene problemas emocionales, tiene dificultades, tiene traumas, dramas en su vida. Usted no es feliz, no es feliz. Además que tu salud se empieza a deteriorar, tú no eres feliz. Cargas de deudas y empiezas que tal vez te casas con el propósito de ser feliz con tu pareja, pero realmente no. Luego vienen las discusiones, vienen ¿qué? Golpes, abuso, violencia doméstica, divorcio viene, los hijos que se pierden, vienen los vicios de mujeres y varones, y si usted no está en ninguna de esas, vienen las grandes enfermedades, ataques cardíacos, obesidad, diabetes, depresión, ansiedad, presión alta, triglicéridos elevados. Hermanos, de todos modos, hay muchas maneras como el enemigo trata de destruir nuestras vidas. Y recuerde que los graduados de las universidades, para allá van, para allí vamos. Pero hermanos, algo bien importante. La fe purifica las imperfecciones heredadas. Aquellos que a través de un entendimiento inteligente de los espectadores ven correctamente la cruz, aquellos que verdaderamente creen en Jesús, tienen un fundamento seguro para su fe. Ellos tienen esa fe que obra por amor y purifica el alma de todas sus imperfecciones hereditarias y cultivadas. Testimonios para la Iglesia, capítulo 6, página 238. Y lo más importante, hermanos, los ángeles ayudan a combatir estas tendencias. Los ángeles están siempre presentes donde más se necesitan. Están con aquellos que tienen las batallas más difíciles de combatir, con aquellos que deben luchar contra la inclinación y las tendencias hereditarias, cuyas casas son las más desalentadoras. ¿Se dan cuenta, hermanos? Fe, nuestros ángeles nos ayudarán a vencer todas esas tendencias, que las tenemos, porque hemos crecido dentro de ese sistema. Jesús los invita a aceptar su yugo y dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y les promete que todas las cosas que les sean necesarias para esta vida les serán añadidas. La congoja es ciega y no puede discernir lo futuro, pero Jesús ve el fin desde el principio. En toda dificultad tiene un camino preparado para traer alivio. ¿Qué dice? Aflicción, hermanos, estrés, todo eso nos nubla nuestra mente y no podemos ver cuáles son los designios de Dios para nuestra vida. Nuestro Padre Celestial tiene para proveernos de lo que necesitamos 1000 maneras de las cuales no sabemos nada. Los que aceptan el principio de dar el servicio y la honra de Dios, el lugar supremo, verán desvanecerse las perplejidades y percibirán una clara senda delante de sus pies. Hermanos, 1000 maneras que usted no sabe, Dios tiene para proveerte todos los recursos que tú necesitas para poder dejar este sistema en el que estamos viviendo. 1000 maneras, hermanos. Y Dios está dispuesto a dárnoslas si estamos dispuestos a hacer los cambios y reformas en nuestra vida. Fe, hermanos. Tiernamente invitó a la gente que se afanaba: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No es maravilloso, hermanos? Ahí está, Dios nos invita. La educación superior en la tierra, hablando de universidades ahora, solamente es una pequeña introducción que voy a continuar el tema la siguiente semana. Tiene 3 objetivos, al menos los que yo he visto. Número 1, ser dependiente de Dios. Número 2, no depender del sistema de este mundo. Y número 3,
producir tu propio trabajo. ¿Ok? Que quiere decir que Dios no quiere que si vamos a tener una carrera, la carrera tiene que quedarnos para producir nuestro propio negocio, nuestro propio trabajo. Que Dios sea nuestro jefe y Dios nos va a bendecir si nosotros hacemos nuestro propio negocio. No es que tú estudias para trabajar para una compañía, para una corporación, donde vas a estar supeditado a un jefe, a un pago mensual, y que de repente si te desemplean, caes en una total depresión y luego dices, ahora yo de qué voy a vivir. Las carreras profesionales tienen que ser elegidas en base al servicio a tu prójimo, a la gente o pueblo. No en servicio a trabajar en una compañía o corporación, hermanos. Ese no tiene ningún propósito. Las carreras profesionales deben ser elegidas en base a eso. Preguntarse, ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Qué carrera puede ser útil para salvar almas? ¿Cómo puedo colaborar con Dios en la salvación de los pecadores? Si usted quiere ayudar a su hijo a buscar una carrera idónea, no para usted, sino idónea con Dios, donde usted esté conectado con Dios para servirle a Él, usted tiene que hacerse esas preguntas. Y el espíritu de profecía bien claro lo dice, hermanos. Los programas de salud, las carreras de salud, en los últimos tiempos, dice la gente, habrá mucha enfermedad, mucha gente que podremos llegar a través de la salud para salvar sus almas. Entonces esto solamente es una pequeña introducción para el próximo tema. Y el siguiente tema sería, ¿qué es la escuela en casa o homeschool hoy y cuáles son mis opciones? Eso sería todo por hoy, hermano, y ojalá que Dios nos ayude a cambiar, ojalá que les haya servido esto como una pequeña guía de lo que como ustedes como padres puedan hacer o puedan guiar a sus hijos. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre precioso, te damos las gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra, tu mensaje. Yo te ruego, querido Dios, que nos ayudes a transformar nuestras vidas para servirte, que nos ayudes a ser guías para nuestros hijos. Querido Dios, te rogamos que tu Espíritu no nos abandone, nos dé la sabiduría que necesitamos, Señor, para poder seguirte, para poder llevarte a nuestros hijos a tus pies. Tenemos mucha deficiencia, no podemos, somos muy débiles. Estamos llenos de esas muchas influencias que nos han metido en este mundo. Tenemos miedo de dejar este sistema. No sabemos a dónde ir. No sabemos a dónde llevar a nuestros hijos. No sabemos cómo educarlos. No sabemos si todavía las escuelas públicas son mejor para nuestros hijos. No lo sabemos. Pero tú lo sabes todo, querido Dios. Señor, yo te ruego que nos enseñes cuáles son tus planes. Nos des esa sabiduría, Señor, para discernir entre lo bueno y lo malo y para poder enseñarle a nuestros hijos. Gracias, querido Dios. Todo lo ponemos en tus brazos de amor. En nombre de Jesús. Amén, Señor.